Sus costillas se marcaban como cuchillos bajo la piel, mientras sus ojos, dos pozos de soledad infinita, observaban a la gente pasar sin mirarlo. Ni para carne sirve ese animal, escuchó Simón entre las risas crueles de los trabajadores del basurero, que arrojaban desechos a centímetros de donde él intentaba protegerse del sol abrasador de Ciudad Juárez. 2 años viviendo entre montañas de desperdicios. 2 años siendo un fantasma que nadie veía. 2 años donde cada día era una batalla para no convertirse en otro cadáver más entre la basura putrefacta. El perro se estremecía con cada paso que daba sobre el terreno inestable. Sus patas lastimadas sangraban sobre botellas rotas y metales oxidados, pero algo en su mirada, algo inexplicablemente profundo, revelaba una dignidad que ni la más cruel de las existencias había logrado arrebatarle. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto dolor puede soportar un ser vivo antes de rendirse? La historia de Simón te demostrará que los límites del sufrimiento y la esperanza están mucho más allá de lo que imaginas. La rutina diaria de Simón era un círculo infernal. Despertar sobresaltado por el ruido de los camiones de basura, esconderse de la manada de perros territoriales que lo habían atacado tantas veces que ya no quedaba espacio en su cuerpo para nuevas cicatrices, buscar desesperadamente algo comestible entre los restos nauseabundos y finalmente, cuando el sol comenzaba a caer, arrastrarse hasta su refugio, un hueco entre neumáticos abandonados y cartones húmedos, donde el olor a muerte se mezclaba con el de la enfermedad que lentamente consumía su cuerpo. Los trabajadores del basurero lo habían apodado el fantasma, no solo por su apariencia espectral y su pelaje que alguna vez fue blanco, sino porque parecía existir en un limbo entre la vida y la muerte, resistiendo contra toda lógica, día tras día, como si esperara algo, como si supiera un secreto que nadie más conocía. Las noches eran lo peor, cuando la temperatura descendía bruscamente y Simón temblaba incontrolablemente, su cuerpo demasiado debilitado para generar calor, sus ojos fijos en la oscuridad mientras las ratas corrían atrevidas a centímetros de su hocico, demasiado débil incluso para espantarlas. Entre los personajes humanos que transitaban aquel infierno en tierra, solo Doña Lupita, una anciana de rostro curtido que recolectaba plásticos y latas para sobrevivir, parecía notar la existencia de Simón. No había palabras entre ellos, solo un ritual silencioso donde la mujer dejaba discretamente restos de su propia comida, casi tan miserable como la situación del perro, en un rincón donde sabía que él la encontraría. Aquella mañana, sin embargo, Simón no había aparecido para recoger el pan duro que ella había dejado. Preocupada, la anciana se adentró en territorios del basurero donde nunca se aventuraba, siguiendo un débil rastro de sangre que la llevó hasta el rincón más desolado, donde encontró al perro inmóvil, respirando con dificultad, un pedazo de metal oxidado clavado profundamente en su pata trasera. «Ay, pobrecito animal, ¿qué te han hecho?», susurró Doña Lupita con lágrimas en los ojos, mientras su mano temblorosa acariciaba por primera vez aquel cuerpo que parecía disolverse bajo su tacto. Simón levantó su mirada, sus ojos encontrándose con los de la anciana en un momento de conexión tan profunda que pareció detener el tiempo en aquel lugar donde la esperanza era un lujo que nadie podía permitirse. «Resiste, mi niño, resiste», repetía la anciana mientras intentaba con sus artríticas manos limpiar la herida de Simón. Pero ambos sabían que era demasiado tarde. La infección había avanzado demasiado. El hambre y la enfermedad habían debilitado al perro más allá del punto de retorno. Y la mirada de Doña Lupita ya no podía contener la terrible verdad. Estaba presenciando los últimos momentos de una vida que había resistido contra todo pronóstico. Fue entonces cuando el rugido de un motor interrumpió aquel funeral silencioso. Una camioneta blanca con el logo de Rescate Animal Juárez se detenía en la entrada del basurero mientras una mujer joven descendía, cámara en mano, documentando perros callejeros para un proyecto de concientización.
¿Qué clase de vida merece ser salvada?, se preguntaba Carmen, la rescatista, exhausta después de años viendo sufrimiento sin fin. Justo cuando su mirada captó a lo lejos la escena entre la anciana y el perro moribundo. Si Simón pudiera hablar, nos diría que hay momentos en que el destino gira sobre un instante, sobre una decisión, sobre una mirada que cambia el curso de todo. Y mientras Carmen avanzaba hacia ellos, algo en el corazón de Simón pareció encenderse por primera vez en 2 años, como si toda su resistencia, todo su sufrimiento, toda su espera, tuviera finalmente un propósito. ¿Quieres saber si Simón sobrevivió? ¿Si encontró la salvación que merecía después de tanto sufrimiento? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo para que podamos continuar esta historia que demuestra que cuando creemos que estamos ante el final del camino, a veces es solo el comienzo de algo extraordinario. Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones cuando vio de cerca el estado de Simón. El perro que yacía entre los brazos temblorosos de doña Lupita era apenas una sombra de lo que debería ser un animal vivo, sus ojos hundidos en cuencas profundas, su piel pegada a los huesos como un macabro recordatorio de la crueldad humana, y aquella herida infectada en su pata trasera emanaba un olor que anunciaba la muerte cercana. Llevo 2 años viéndolo aquí, siempre solo, siempre huyendo, susurró la anciana mientras lágrimas silenciosas surcaban su rostro arrugado. Hoy no pudo levantarse, y supe que era el final. La rescatista, quien había jurado esa misma mañana que este sería su último día en el refugio, que ya no podía soportar más sufrimiento, más historias sin final feliz, se encontró de rodillas en medio de la basura, tomando en sus brazos aquel cuerpo frágil que pesaba menos que un cachorro, sintiendo como la débil respiración de Simón se convertía en su propia batalla personal. Un flashback atravesó la mente de Carmen. Simón no siempre había sido un fantasma del basurero. Imágenes fragmentadas de un cachorro juguetón siendo arrojado desde una camioneta en movimiento, el impacto contra el suelo, los gritos de un hombre: «Ya no sirve, está enfermo, tíralo con la basura». El trayecto hacia la clínica veterinaria fue una carrera contra el tiempo. En el asiento trasero de la camioneta, Carmen sostenía a Simón envuelto en una manta, hablándole en susurros desesperados: «No te rindas ahora, guerrero, no después de todo lo que has soportado». El animal, como si entendiera que esta era su última oportunidad, mantenía sus ojos fijos en ella con una intensidad desconcertante, comunicando sin palabras los 2 años de soledad absoluta, de noches heladas donde el viento cortaba como navajas a través de su pelaje escaso, de días abrasadores donde la sed lo atormentaba hasta el delirio, de las ocasiones en que tuvo que pelear contra perros 3 veces su tamaño por un hueso sin carne, de las veces que comió plástico y papel para engañar a su estómago, que se devoraba a sí mismo. La entrada a la clínica fue un caos de gritos y órdenes urgentes. Estado crítico, deshidratación severa, posible septicemia, anunció el veterinario mientras el equipo médico conectaba sueros, administraba antibióticos y limpiaba aquella herida que parecía haberse fusionado con el metal oxidado. «Sé honesto conmigo», exigió Carmen al doctor cuando Simón fue llevado a cirugía. «¿Qué posibilidades tiene?». A lo que el hombre, con la gravedad de quien ha visto demasiados casos perdidos, respondió: «En mis 20 años de profesión, nunca he visto a un animal en estas condiciones que siga con vida. El hecho de que haya llegado hasta aquí es ya un milagro o una maldición». Las horas se convirtieron en una tortura para Carmen, quien, incapaz de abandonar la sala de espera, revivía cada momento de sus 5 años como rescatista. Los cientos de animales salvados, los muchos perdidos, y cómo cada muerte había arrancado un pedazo de su corazón hasta dejarla vacía, exhausta, al borde de la renuncia. Su teléfono no dejaba de sonar. El director del refugio exigía explicaciones sobre por qué había traído otro caso perdido,
cuando no tenían espacio ni recursos, recordándole que ya habían acordado su retiro, que esta no era su responsabilidad. Mientras tanto, en el cuarto de recuperación, Simón libraba su propia batalla. Su cuerpo, acostumbrado a la supervivencia extrema, rechazaba el tratamiento como si no reconociera que aquello era ayuda y no otra forma de sufrimiento. Los monitores marcaban signos vitales cada vez más débiles cuando sucedió algo que el personal médico calificaría después como inexplicable. Doña Lupita apareció en la clínica, sucia, exhausta tras haber caminado kilómetros desde el basurero, llevando en sus manos callosas un trozo de tela raído. Era su cama, explicó la anciana colocando el trapo junto a Simón, para que recuerde que alguien lo veía, que alguien sabía que estaba ahí. Fue entonces cuando el milagro ocurrió. Los signos vitales del perro comenzaron a estabilizarse lentamente, como si aquella conexión humana, aquel recordatorio de que su existencia importaba para alguien, fuera más poderoso que toda la medicina moderna. La primera noche de Simón fuera del basurero fue un carrusel de emociones. Aunque había superado la cirugía, los veterinarios advertían que las próximas 48 horas serían cruciales, que su cuerpo estaba demasiado deteriorado, que la erligiosis había avanzado tanto que sus órganos podrían colapsar en cualquier momento. Carmen, quien había decidido quedarse en la clínica contra todas las recomendaciones, dormitaba en una silla junto a la jaula de recuperación cuando un leve gemido la despertó. Simón había abierto los ojos y, por primera vez, su mirada no reflejaba dolor o miedo, sino una pregunta silenciosa, una confusión conmovedora ante la ausencia de sufrimiento. «¿Estás a salvo?», susurró ella tocando suavemente su cabeza a través de los barrotes, provocando un estremecimiento en el animal que nunca había conocido una caricia. «Te prometo que nunca más estarás solo». Mientras tanto, en el refugio, una tormenta se desataba. El director había convocado una reunión de emergencia, alegando que la situación económica era insostenible, que no podían permitirse tratamientos costosos para casos sin esperanza, cuando decenas de animales rescatables esperaban ayuda, que la decisión estaba tomada. Si Simón sobrevivía la noche, sería sacrificado a primera hora de la mañana. Lo que nadie sabía era que Carmen, silenciosamente, había tomado ya una decisión que cambiaría no solo su vida y la de Simón, sino la de todos los involucrados. Esta vez, las reglas establecidas no definirían qué vida merecía ser salvada. Si crees que todos los animales merecen una segunda oportunidad, comparte este video. Y si te atreves a descubrir qué decisión tomó Carmen, y si Simón logró sobrevivir contra todo pronóstico, suscríbete ahora para no perderte el próximo capítulo de esta historia que está conmoviendo a todo México. El amanecer sorprendió a Carmen dormida sobre un charco de sus propias lágrimas, su mano aún extendida hacia la jaula donde Simón, contra todo pronóstico, seguía respirando. El sonido de pasos firmes en el pasillo la despertó de golpe. Javier, el director del refugio, había llegado personalmente para supervisar la eutanasia, su rostro una máscara de determinación burocrática, mientras cargaba los documentos que sellarían el destino del animal. «Ya tomé mi decisión», anunció Carmen poniéndose de pie con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Renuncio oficialmente al refugio y me llevo a Simón conmigo. Pagaré su tratamiento con mi liquidación». La risa sarcástica de Javier resonó en la pequeña habitación. ¿Tienes idea de lo que significa cuidar un caso así? Este perro necesitará meses de tratamiento, posiblemente cirugías adicionales, medicamentos carísimos, sin mencionar que psicológicamente está roto. Carmen, 2 años en ese infierno lo han convertido en un animal que nunca será normal. Lo que Javier no esperaba era la reacción de Simón. Como si entendiera cada palabra, el perro levantó su cabeza por primera vez, sus ojos fijos en Carmen, con una intensidad que trascendía el lenguaje humano, una mirada que decía claramente:
lucharé si tú luchas conmigo. En ese preciso instante, mientras Javier seguía enumerando obstáculos, y Carmen sentía cómo su determinación se cristalizaba en algo inquebrantable, la puerta se abrió revelando al doctor Méndez, el veterinario principal, quien observó la escena en silencio antes de pronunciar las palabras que cambiarían el curso de esta historia. Los resultados de los análisis están aquí, y hay algo que todos necesitan saber sobre Simón. Simón no es un perro común, explicó el doctor Méndez extendiendo las radiografías sobre la mesa mientras Carmen y Javier observaban con asombro. Tiene una estructura ósea y craneal que solo he visto en una raza, el lobo checoslovaco, una mezcla de pastor alemán y lobo carpático, extremadamente rara en México. El veterinario señaló las características distintivas. Su capacidad de supervivencia no es casualidad. Esta raza fue creada para operaciones militares, diseñada genéticamente para resistir condiciones extremas, pero son animales prácticamente imposibles de domesticar si no son criados desde cachorros con técnicas específicas. Los ojos de Javier se iluminaron con un brillo calculador. ¿Sabes cuánto pagarían los criadores por un ejemplar así, por deteriorado que esté?, preguntó, transformando instantáneamente su discurso de eutanasia en uno de explotación. Carmen sintió que la sangre le hervía al comprender que Simón había pasado de ser un caso perdido a una mercancía valiosa en cuestión de segundos, mientras el animal, ajeno a su súbito valor comercial, luchaba por mantenerse consciente conectado a tubos y cables. Nunca se trató de recursos limitados, ¿verdad?, confrontó Carmen. Se trata de qué vidas consideras rentable salvar. La tensión se cortaba con cuchillo cuando doña Lupita, quien había permanecido toda la noche en la sala de espera, entró silenciosamente a la habitación y colocó sobre la mesa una gastada fotografía. En ella, un cachorro blanco idéntico a Simón jugaba en el patio de una casa humilde. Mi nieto trabajaba para un criador de perros finos, explicó la anciana con voz quebrada. Robó este cachorro porque sabía que lo sacrificarían por tener una mancha en el ojo que lo hacía defectuoso. Lo escondimos por meses hasta que los hombres del criador lo descubrieron. Golpearon a mi nieto y se llevaron al perro. Cuando lo encontré en el basurero un año después, no tuve el valor de llevarlo a casa por miedo a esos hombres. El mundo de Carmen se detuvo mientras procesaba la revelación. Simón no solo había sido abandonado, sino deliberadamente desechado como un producto defectuoso, condenado a una muerte lenta en un basurero por no cumplir estándares estéticos. Peor aún, había conocido brevemente lo que era ser amado, para luego perderlo todo. La rabia dio paso a una determinación férrea cuando sacó su teléfono y comenzó a grabar. Mi nombre es Carmen Robles. Trabajé 5 años como rescatista en Refugio Animal Juárez. Y estoy documentando el caso de Simón, un lobo checoslovaco que fue dejado para morir en el basurero municipal por tener una imperceptible mancha en el ojo. Javier intentó detenerla, pero ella continuó implacable. Voy a compartir esta historia con cada medio de comunicación, cada plataforma digital, cada influyente que conozco. Voy a iniciar una campaña para reformar las leyes de protección animal en Ciudad Juárez. Y tú, Javier, serás el rostro público de todo lo que está mal en el sistema. El director palideció, consciente de las implicaciones para el refugio y su reputación personal, mientras el doctor Méndez intervenía con pragmatismo. La fama repentina de este caso podría atraer la atención del criador original, poniendo en riesgo no solo a Simón, sino a todos los involucrados. Fue entonces cuando doña Lupita, aquella anciana que había sido testigo silencioso del sufrimiento de Simón durante 2 años, dio un paso adelante con una dignidad que contrastaba con su apariencia humilde. Mi nieto está en la cárcel por robar ese perro, cumpliendo una condena de 3 años mientras el hombre que lo mandó golpear sigue libre criando y desechando animales como si fueran objetos. Si van a contar esta historia,
Cuéntenla completa, con nombres y direcciones, porque yo ya no tengo nada que perder. El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Simón, conectado a monitores y sueros, emitió un quejido suave mientras intentaba levantarse, como si comprendiera que su historia estaba siendo finalmente escuchada. Las siguientes horas desataron un huracán mediático. El video de Carmen, publicado en redes sociales bajo el hashtag Justicia para Simón, alcanzó 1 millón de visualizaciones en menos de 3 horas. Periodistas locales acampaban frente a la clínica veterinaria. El teléfono de Carmen no dejaba de sonar con ofertas de entrevistas y, lo más impactante, donaciones comenzaron a llegar de todas partes para cubrir el tratamiento del perro que había cautivado a México con su historia de supervivencia. Esto es mucho más grande que un solo animal, reflexionó Carmen observando cómo la sala de espera se transformaba en un improvisado centro de operaciones donde activistas, abogados y veterinarios voluntarios se organizaban para documentar y denunciar casos similares. La revelación más impactante llegó cuando un ex empleado del criador señalado se presentó con documentos que probaban la existencia de una red de tráfico de animales exóticos que operaba bajo la fachada de criadero legítimo, confirmando cada palabra de doña Lupita y añadiendo detalles escalofriantes sobre las condiciones en que vivían y morían los animales desechados. Para Simón, ajeno a la revolución que había desencadenado, la batalla continuaba en su cama de hospital. Su cuerpo seguía extremadamente débil, pero algo había cambiado en su mirada. Una chispa de vida que el doctor Méndez notó durante la revisión vespertina. Su voluntad de vivir desafía toda lógica médica, comentó asombrado al comprobar que los valores sanguíneos mejoraban lentamente. Fue durante ese examen cuando Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. Voy a adoptar legalmente a Simón y a fundar un santuario para casos como el suyo. No más selección por recursos limitados. No más eutanasias por conveniencia. Cada vida merece una oportunidad de ser salvada. Si esta historia te conmovió y te preguntaste, ¿cómo puedo ayudar a animales como este? Tengo algo importante que contarte. Creamos una guía especial llamada Cómo ayudar a animales callejeros, sin tener que adoptar. Es práctica, accesible y está pensada para personas como tú, que sienten, se preocupan, pero no siempre pueden adoptar. Y lo mejor, parte de lo recaudado será donado a refugios que ya están salvando vidas. Haz clic en el enlace que está aquí abajo en la descripción y sé parte del cambio. Tu empatía puede salvar vidas. Hoy puedes hacer la diferencia. Y no olvides suscribirte para ver cómo continúa esta historia que está cambiando vidas. No solo la de Simón, sino la de miles de animales invisibles que esperan ser rescatados. Una semana después de su rescate, cuando las cámaras habían dejado de grabar y la atención mediática comenzaba a menguar, la verdadera batalla por la vida de Simón apenas comenzaba. Lo que los seguidores de su historia en redes sociales no veían eran las noches interminables en que Carmen, quien había instalado una cama improvisada junto a la jaula hospitalaria, observaba con terror cómo la fiebre consumía el cuerpo ya devastado del animal, cómo las convulsiones sacudían sus extremidades, cómo en los peores momentos parecía que cada respiración sería la última. Es la erliquiosis avanzada combinada con múltiples infecciones secundarias, explicó el doctor Méndez mostrando análisis donde la sangre de Simón revelaba un verdadero apocalipsis interno. Parásitos devorando glóbulos rojos, bacterias resistentes a antibióticos, órganos al borde del colapso por desnutrición crónica. La habitación se había convertido en una fortaleza médica. 5 diferentes antibióticos por vía intravenosa, transfusiones de sangre cada 48 horas, alimentación líquida por sonda y un desfile interminable de especialistas que acudían de forma voluntaria, atraídos por la historia que ahora se había convertido en un símbolo nacional. Nunca hemos llegado tan lejos solo para perder.
susurraba Carmen cada vez que los médicos sugerían considerar opciones humanitarias, frase clínica que ella rechazaba con la ferocidad de quien ha cruzado un punto sin retorno. Lo que ninguno sabía, lo que Carmen no se atrevía a confesar, era que Simón se había convertido en su propia tabla de salvación. Cada noche, mientras todos dormían, ella le contaba sus secretos más oscuros. El vacío existencial que sentía antes de encontrarlo, la depresión que había estado a punto de vencerla, la carta de despedida que había escrito la misma mañana del rescate. Una semana después de su rescate, cuando las cámaras habían dejado de grabar y la atención mediática comenzaba a menguar, la verdadera batalla por la vida de Simón apenas comenzaba. Lo que los seguidores de su historia en redes sociales no veían eran las noches interminables en que Carmen, quien había instalado una cama improvisada junto a la jaula hospitalaria, observaba con terror cómo la fiebre consumía el cuerpo ya devastado del animal, cómo las convulsiones sacudían sus extremidades, cómo en los peores momentos parecía que cada respiración sería la última. Es la ehrlichiosis avanzada combinada con múltiples infecciones secundarias, explicó el doctor Méndez, mostrando análisis donde la sangre de Simón revelaba un verdadero apocalipsis interno. Parásitos devorando glóbulos rojos, bacterias resistentes a antibióticos, órganos al borde del colapso por desnutrición crónica. La habitación se había convertido en una fortaleza médica. 5 diferentes antibióticos por vía intravenosa, transfusiones de sangre cada 48 horas, alimentación líquida por sonda y un desfile interminable de especialistas que acudían de forma voluntaria, atraídos por la historia que ahora se había convertido en un símbolo nacional. «Nunca hemos llegado tan lejos solo para perder», susurraba Carmen cada vez que los médicos sugerían considerar opciones humanitarias, frase clínica que ella rechazaba con la ferocidad de quien ha cruzado un punto sin retorno. Lo que ninguno sabía, lo que Carmen no se atrevía a confesar, era que Simón se había convertido en su propia tabla de salvación. Cada noche, mientras todos dormían, ella le contaba sus secretos más oscuros, el vacío existencial que sentía antes de encontrarlo, la depresión que había estado a punto de vencerla, la carta de despedida que había escrito la misma mañana del rescate. Han pasado 3 semanas desde que Simón volvió de la muerte, narraba Carmen frente a la cámara de su teléfono, documentando cada paso de la recuperación para los miles de seguidores que habían convertido la historia en un fenómeno viral. Hoy es un día especial. Vamos a intentar que camine por primera vez. La transformación era asombrosa para quienes habían seguido el proceso desde el principio. Aunque todavía extremadamente delgado, el pelaje de Simón comenzaba a recuperar brillo. Las heridas cicatrizaban lentamente y, lo más impactante, aquella mirada vacía había sido reemplazada por una chispa de curiosidad cautelosa, como si apenas comenzara a creer que no todo contacto humano significaba dolor. Los veterinarios habían diseñado un arnés especial que sostenía su cuerpo, permitiéndole intentar usar sus músculos atrofiados sin soportar todo su peso. Carmen y 2 asistentes lo levantaron suavemente de su cama hospitalaria mientras las cámaras transmitían en vivo el momento para más de 50,000 espectadores conectados. El silencio era absoluto mientras colocaban a Simón sobre sus 4 patas, sostenido por el arnés. Sus piernas temblaban violentamente, músculos que no habían sido utilizados apropiadamente en años luchando por recordar su función. El primer paso fue apenas perceptible, un ligero movimiento de su pata delantera derecha, seguido por un quejido de dolor que hizo que Carmen dudara sobre continuar. Pero entonces, ante el asombro de todos los presentes, Simón hizo algo inesperado. Levantó su cabeza y lamió tímidamente la mano de Carmen, su primer gesto voluntario de afecto. La transmisión explotó con comentarios y corazones, mientras las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen. No era solo un paso físico, era el primer paso hacia la confianza, hacia la posibilidad de sanar no solo el cuerpo,
sino también el alma destrozada por años de crueldad humana. ¿Ven lo que está pasando?, preguntó Carmen a su audiencia mientras Simón daba un segundo paso tembloroso. Está eligiendo vivir, está eligiendo confiar nuevamente. 5 meses después del rescate, mientras el sol de la tarde bañaba el patio trasero de la nueva casa de Carmen, una figura blanca se movía con creciente confianza entre los árboles. Ya no era el esqueleto ambulante del basurero. Simón había ganado peso. Su pelaje, ahora espeso y brillante, contrastaba dramáticamente con las pocas cicatrices visibles que quedaban como testigos silenciosos de su pasado. El caso de Simón cambió todo, explicaba Carmen al equipo del documental nacional que filmaba la secuencia, no solo por su recuperación milagrosa, sino por las reformas legales que desencadenó. No exageraba. La viralización del caso había resultado en la aprobación de la llamada Ley Simón, que endurecía las penas por maltrato animal en todo México y establecía fondos federales para refugios certificados. Más impactante aún era el santuario Segunda Oportunidad, que ahora ocupaba un terreno de 2 hectáreas, donde antes solo había maleza. Financiado por donaciones internacionales, albergaba a 50 animales rescatados de casos extremos. Contaba con clínica veterinaria propia y se había convertido en centro de referencia para rehabilitación de traumas físicos y psicológicos en animales. Pero el momento más emotivo llegó cuando doña Lupita, recién llegada del juzgado, donde su nieto acababa de ser liberado, gracias a la revisión de su caso motivada por las evidencias contra el criadero ilegal, atravesó la puerta del jardín. Simón, quien aún se mostraba cauteloso con extraños, se detuvo en seco, olfateó el aire y, ante el asombro de todos, corrió directamente hacia la anciana, saltando suavemente para lamer su rostro arrugado mientras ella lloraba de alegría. «Él recuerda», susurró Carmen conmovida. «Recuerda quién le mostraba bondad cuando el mundo solo le daba crueldad». Mientras la cámara captaba ese reencuentro, Carmen se dirigió una última vez a la audiencia. Simón no es solo un perro rescatado, es la prueba viviente de que nunca debemos decidir qué vida vale la pena salvar, de que la capacidad de recuperación del espíritu va mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar, y de que a veces las almas más rotas son las que más luz pueden dar cuando alguien simplemente decide verlas. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que hay miles de Simones esperando una oportunidad. No necesitas fundar un santuario o rescatar un lobo de un basurero. A veces, todo lo que se necesita es una mirada, una decisión, un momento de conexión. Haz clic en el enlace de nuestra guía, Cómo ayudar a animales callejeros, y descubre cómo puedes ser parte del cambio. Y no olvides, compartir esta historia es ya un acto de resistencia contra la indiferencia. Cada vida importa. Cada historia merece ser contada, y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Suscríbete para el capítulo final donde veremos cómo Simón se convirtió en un embajador que ahora cambia otras vidas. Un año exacto después de aquel fatídico día en el basurero, Simón se desplazaba con majestuosa elegancia por los pasillos de la escuela primaria Esperanza Nueva, en uno de los barrios más vulnerables de Ciudad Juárez. Los niños, sentados en semicírculo, contenían la respiración mientras Carmen explicaba: «Antes de que Simón entre al salón, necesito que recuerden lo que hablamos. Movimientos lentos, nada de gritos, y sobre todo, respeto por su espacio». Cuando el impresionante lobo checoslovaco cruzó la puerta, su transformación era casi imposible de creer para quienes conocían su historia. Su porte majestuoso, su mirada serena y alerta, su pelaje blanco inmaculado que ocultaba casi por completo las cicatrices de su pasado. Solo quedaba una leve cojera en su pata trasera derecha, como testigo silencioso de su anterior vida. Simón no es un perro común, continuó Carmen mientras el animal se sentaba obedientemente a su lado, observando con curiosidad a los pequeños.
no solo por su genética de lobo, sino porque ha vivido experiencias que ningún ser vivo debería enfrentar. Y aún así, encontró la fuerza para perdonar, para confiar nuevamente, para convertir su dolor en un propósito. Los niños, muchos de ellos provenientes de hogares marcados por la violencia y el abandono, escuchaban con los ojos muy abiertos mientras Carmen narraba la historia de Simón adaptada a su edad. No se trataba de explotar el trauma del animal, sino de convertirlo en una lección viviente sobre resiliencia, sobre segundas oportunidades, sobre la capacidad de renacer después del sufrimiento. Al finalizar el relato, la maestra distribuyó materiales de dibujo y Carmen observó conmovida cómo los pequeños, inspirados por la historia que acababan de escuchar, plasmaban en coloridas imágenes su propia interpretación del viaje de Simón, algunos dibujándolo con capas de superhéroe, otros añadiendo alas a su figura, transformando instintivamente la narrativa del sufrimiento en una de poder y esperanza. Simón posee un don que los veterinarios no pueden explicar, explicaba Carmen mientras recorrían los pasillos del Hospital Estatal Infantil, donde el programa Sanadores de Cuatro Patas había comenzado como un experimento y ahora era parte integral de la terapia para niños con enfermedades terminales o crónicas. Puede detectar el sufrimiento físico o emocional con una precisión asombrosa. La trabajadora social del hospital asentía mientras observaban a través del cristal. Dentro de la habitación, Simón estaba recostado junto a la cama de Lucía, una niña de 8 años con leucemia avanzada que no había hablado ni sonreído en semanas. Con infinita delicadeza, el animal apoyaba su cabeza sobre el borde del colchón, sus ojos fijos en la pequeña, estableciendo una comunicación silenciosa que trascendía palabras. Fue el primer perro en aprobar el protocolo sin entrenamiento previo. Continuó la trabajadora social consultando sus registros. Sus niveles de empatía son extraordinarios, especialmente considerando su pasado traumático. Normalmente, animales que han sufrido abuso severo desarrollan hipervigilancia o agresividad defensiva, pero Simón parece haber transformado su experiencia en una capacidad única para conectar con el dolor ajeno. El momento más conmovedor llegó cuando Lucía, quien permanecía inmóvil y silenciosa durante los tratamientos, levantó lentamente su mano para acariciar el pelaje de Simón. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas, mientras el animal permanecía perfectamente quieto, como entendiendo la fragilidad de ese cuerpo pequeño, como ofreciendo su presencia como un ancla en medio de una tormenta de dolor. No les damos falsas esperanzas sobre la recuperación física, aclaró Carmen a los padres que observaban la escena con ojos brillantes. Pero Simón les ofrece algo igual de valioso: momentos de paz, de conexión, de sentirse vistos y acompañados en su sufrimiento. Exactamente lo que él no tuvo durante tanto tiempo. El santuario Segunda Oportunidad se había convertido en un modelo revolucionario replicado ya en 3 estados de México. Un espacio donde los casos más desesperados encontraban no solo atención médica especializada, sino también un enfoque holístico que reconocía el trauma psicológico en animales abandonados y maltratados. Cada nuevo rescate es evaluado por Simón, explicaba Carmen al equipo del documental internacional que filmaba el funcionamiento del santuario, mientras observaban desde prudente distancia cómo el lobo checoslovaco interactuaba con una perra recién llegada, tan traumatizada que atacaba a cualquier humano que intentara acercarse. Con movimientos calculados, Simón establecía una distancia respetuosa, su lenguaje corporal comunicando calma y seguridad. No imponía contacto, simplemente ofrecía presencia, como si dijera silenciosamente: «Entiendo tu miedo, yo también lo sentí». Los especialistas en comportamiento animal estudiaban fascinados este fenómeno. Simón había desarrollado un método propio de terapia entre especies, estableciendo el primer contacto con los casos más difíciles,
abriendo puertas que los humanos no podían atravesar con sus limitaciones como especie. El reconocimiento internacional llegó cuando la Universidad de Etología Animal de Viena solicitó documentar el caso para incluirlo en sus estudios sobre inteligencia emocional canina, enviando a un equipo de investigadores que permanecía boquiabierto ante lo que presenciaban. No tiene precedentes, admitía el Dr. Hoffman, líder del equipo austríaco. Teníamos documentados casos de empatía interespecies, pero el nivel de comunicación que Simón establece con otros animales traumatizados sugiere una forma de conciencia empática que desafía nuestros modelos teóricos. Lo más impresionante ocurrió durante la filmación. La perra agresiva, que había resistido una semana de intentos de contacto, finalmente se acercó a Simón y tras un intercambio de señales sutiles, permitió que Carmen se aproximara por primera vez, estableciendo el inicio de un proceso de rehabilitación que antes parecía imposible. La transformación del sistema de protección animal en México había sido profunda y tangible. 3 años después de que un perro moribundo fuera rescatado de un basurero, la nueva legislación federal establecía protocolos estrictos y fondos permanentes para casos de maltrato animal, mientras un ejército de rescatistas, veterinarios y voluntarios, inspirados por la historia de Simón, trabajaban incansablemente para replicar el modelo en todo el país. El efecto Simón, como lo llaman ahora los medios, demuestra que las historias tienen poder para cambiar sistemas enteros, reflexionaba Carmen en la Conferencia Internacional sobre Derechos Animales, con Simón plácidamente recostado a sus pies en el escenario. Pero la verdadera revolución ocurre en lo invisible, en la forma en que esta historia ha cambiado nuestra percepción sobre qué vidas merecen ser salvadas, sobre cómo medimos el valor de un ser vivo. El punto culminante del evento fue el anuncio del Programa Nacional de Educación que llevaría la historia de Simón a todas las escuelas públicas de México, no como una anécdota sentimental, sino como parte integral del currículo sobre empatía, responsabilidad y justicia interespecies. Mientras la audiencia aplaudía de pie, Carmen se agachó para abrazar a Simón, susurrando en su oído como hacía cada noche antes de dormir. Tú me salvaste tanto como yo a ti. El camino había sido largo y doloroso para ambos. Para Simón, desde la oscuridad absoluta hasta convertirse en símbolo de esperanza. Para Carmen, desde el borde del abismo personal hasta encontrar un propósito que trascendía su propia existencia. Juntos habían demostrado que a veces, en los lugares más oscuros, entre los desechos y el olvido, se esconden historias capaces de cambiar el mundo, que la redención no es un destino sino un camino compartido, y que la verdadera medida de nuestra humanidad está en cómo tratamos a los seres más vulnerables. Mientras la imagen de Simón y Carmen se proyectaba en pantallas gigantes alrededor del mundo, millones de personas comprendieron el mismo mensaje. Ninguna vida es descartable. Ningún ser es invisible cuando alguien decide verdaderamente ver. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido en tu corazón que el mundo puede ser diferente, te invitamos a ser parte del cambio ahora mismo. Descarga nuestra guía, Cómo ayudar a animales callejeros sin tener que adoptar, en el enlace que aparece en la descripción. Cada descarga contribuye directamente a los refugios que están salvando vidas como la de Simón todos los días. No esperes a que alguien más actúe. No esperes a tener más recursos o tiempo. El cambio comienza con una decisión, con un pequeño gesto que puede desencadenar una revolución. Tu empatía es poderosa. Tu acción importa. Juntos, podemos reescribir infinitas historias que ahora mismo esperan un final diferente.